¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. En esta ocasión, pues como siempre, Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres. Muchas gracias amigos por siempre ver cada uno de nuestros programas. Siempre nuestra idea es compartir con ustedes las investigaciones en el plano artístico, científico, histórico, historiográfico, antropológico, en fin, con todos los temas que son apasionantes para quienes gustan de aprender, de investigar y de conocer más la situación real de su país, de su zona, de su arte, del mundo en general. Hoy tenemos la presencia de un gran amigo destacado, ¿no? Desde España. Se trata del licenciado David Nievas Muñoz, ¿no? de Granada, ¿no? Y que en este momento, pues, allá en España están, pues, más o menos a las 6 de la tarde, más o menos, ¿verdad? 6 de la tarde, porque hay una diferencia horaria, estamos nosotros, pues, en la mañana aquí en el Perú, y pues hoy él nos va a comentar en esa tertulia algo relacionado, ¿no? Y muy importante sobre el proceso de conquista e invasión de América. Muy buenos días y buenas tardes allá, David. David Nievas, buenas tardes allá. Cuéntanos sobre tu vida, cómo te sientes, háblanos un poco de ti, porque todos los chicos, todos los que sintonizan nuestro programa quieren también conocer la trascendencia tuya, David. Bueno, pues lo primero que es un placer estar aquí con vosotros y poder hablar de estos temas. Bueno, lo segundo es, no me gusta mucho hablar sobre mí porque me parece un poco, en fin, egocéntrico. Lo único que, bueno, para los que nos estén escuchando y sobre todo para los jóvenes y todo ese grupo, pues me gustaría decir que una de las mejores cosas que hice en mi vida es dedicarme a lo que me gustaba, ¿no? Porque yo en un momento que no sabía qué estudiar, a la hora de entrar en la universidad, porque aquí hacemos un examen que se llama la selectividad, entonces tienes una nota general y con eso ya puedes decidir en qué carrera te quieres meter, ¿no? Y yo lo que hice fue echar un vistazo a la librería. Cuando vivía con mis padres, pues tenía en mi cuarto una librería, pero sí muy, muy, muy pequeña, y miré qué libros tenía. Y sobre todo tenía libros de historia, porque me gustaba leerlos en el plano, digamos, para entretenerme, ¿no? Y entonces dije, bueno, a mí me gusta eso, me motiva eso, y seguí ese camino. Y bueno, de lo que se trata es seguir el camino que a uno más le... Por supuesto, lo que el corazón nos pide, ¿no? Lo que el corazón nos dice. Efectivamente. Y la razón también, definitivamente. Y luego ya intenta uno amoldarlo, ¿no? Amoldarlo. Qué bien, David, qué bien, David. La realidad laboral, pero bueno. Vemos todavía, creo que atrás tuyo están todos los libros de esos tiempos, de repente, o algunos nuevos, quizás, ¿no? Sí, bueno, Sí, aquí están algunos libros que tenía allí, otros que son de mi pareja, y ya. aquí tengo una mezcla de cosas muy... Muy interesantes ahí. Es que voy a enseñar alguna curiosidad, pero vamos, lo tengo mezclado y además con reproducciones arqueológicas y algunas cosas. Está así todo mezclado, ¿no? Ya. Y aquí es que tengo una biblioteca, no sé si se ve, que es muy Sí, grande. sumamente extensa, Y sí, ahí sí. arriba hay un montón de revistas que las heredé de mi suegro, que él era arqueólogo. Qué bien, arqueólogo. Ajá. Sí. Y bueno, esta biblioteca es bastante grande. Lo que pasa es que en algunas secciones está un poco desactualizada. Desactualizada. Muy bien, Pero bueno. David Nieva. Bueno, vamos a entrar un poco a nuestra conversación de hoy, ¿no? El proceso de conquista e invasión de América. Según tu criterio y tus investigaciones, ¿podemos hablar de un proceso de conquista o de invasión? Porque siempre hay ese tipo, digamos, de controversia o polémica en cuanto a la definición exacta de la llegada de los europeos a este mundo, de repente, o en todo caso a la zona sudamericana, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Díganos, ¿conquista o invasión?
Bueno, hay un debate en torno a eso en la Academia Hispanoamericana y tiene un sentido bastante nacionalista, en el sentido de utilizar solo el término de invasión y recalcar ese concepto es hacer ver que se produce una erupción de fuera, bueno, foránea, extranjera, y que a la postre, como decíamos aquí, es una cosa temporal, que bueno, estuvieron unos cientos de años y luego se les expulsó o se marcharon o como se quiera ver, ¿no? Em, entonces, la negación de llamarlo conquista es porque algunos intelectuales piensan que esa palabra tiene unas connotaciones del mundo clásico europeo, ¿no? Que es como conseguir algo, ¿no? Es la consecución de algo mediante un esfuerzo y de hecho provisto de una especie de épica, ¿no? Pero realmente ese es un análisis decimonónico, o sea, del siglo Sí, XIX, ajá. principios del XX. Porque, por ejemplo, históricamente, cuando se ha utilizado el término conquista, incluso aquí en Europa y en otras partes del mundo, no tenía esas connotaciones per se. Y era totalmente intercambiable, ¿no? Y es una cosa que yo defiendo, porque vamos a ver, para anexionar un territorio, que yo considero que el término conquista se refiere a eso, es la anexión política, económica, social, etcétera, de una potencia o agente externo sobre un territorio ajeno a él y conseguir mantenerlo durante un periodo de tiempo dilatado y significativo, porque ahí podríamos hablar, por ejemplo, una invasión de una isla, por ejemplo, que dure 4 o 5 años, genera un proceso de conquista. Pues a lo mejor no, porque es tan pequeña en el tiempo, ¿no? Que la potencia o país o pueblo que acomete eso no consigue nada más que un fin político concreto, ¿no? Esto sería, por ejemplo, como en las guerras mundiales, ¿no? En las guerras mundiales, por ejemplo, Alemania o Japón anexionan una serie de territorios y desde su punto de vista los han conquistado. Pero claro, luego cuando lo vemos en el tiempo, Externamente. sí, cuando lo vemos ya han pasado muchas décadas, pues nos damos cuenta que fue un proceso muy corto en el que, bueno, trataron de imponer una serie de cuestiones políticas, sociales, de reformar el territorio, de poner a los alemanes o a los japoneses por encima de la población local, etcétera. Pero como fue un proceso que no se dilató tanto en el tiempo, no cristalizó en un auténtico cambio social. Realmente la población de allí lo que hizo es aguantar, resistir durante un tiempo, amoldarse un poco a la situación para que no tuvieran problemas concretos de que les detuvieran, les deportaran, les fusilaran, etcétera. Y luego, en cuanto se pudo, pues liberarse de eso, ¿no? Tratar de hacer la misma dialéctica en un proceso de 300 años en el que va a participar la población indígena de forma determinante, y en muchos casos de manera activa, y en el que se va a generar un proceso que no es plenamente de implantación cultural, sino que se llega a una especie de término medio, ¿vale? Una especie Porque de simbiosis, ¿no? Lo que efectivamente, llamaríamos un mestizaje. Un mestizaje. Entonces entonces, nos quedaríamos, David, sí, con el término conquista en todo caso, ¿no? Porque la invasión, como yo, dijiste, yo lo que defiendo es que se pueden usar los dos. Estás escribiendo un texto científico, puedes ya, utilizar los dos términos sin problema, claro. porque sin la invasión no se produce la conquista. Claro, definitivamente es una complementación. Y además hay dos partes, porque la primera llegada, ¿no? La primera llegada a este nuevo mundo fue de un grupo militar, ¿no? Prácticamente de
soldados. Inclusive, para muchos esto se consideró una hazaña, ¿no? La conquista de toda esta zona, ¿no? O la invasión, ¿no? Porque así con pocos, ¿no? Guerreros a veces no Claro. tan bien organizados, lograron conseguir bastante, ¿no? Dentro de lo que podríamos llamar este nuevo mundo. Claro, la diferenciación definitivamente en cuestiones armamentísticas, no culturales, era notoria, definitivamente, pero fue una, podemos decir, una cuestión épica, ¿no? Y mucho tiempo en la literatura, por ejemplo, colonial aquí en el Perú, ¿no? También se le siguió pensando que la llegada de los españoles fue pues un acontecimiento y sobre todo en el caso de los conquistadores específicos como Pizarro aquí para el Perú, fue pues una hazaña, ¿no? Inclusive pues tenemos la obra de Peralta, ¿no? Peralta, eh, que nos habla de todas las hazañas, ¿no? De estos conquistadores, sobre todo en el poema épico Claro. Lima Fundada, ¿no? Pedro Peralta Ajá. Barnuevo, ¿no? Sí, Lima Fundada. Y ahí vemos pues a un Pizarro prácticamente como un Eneas, ¿no? De los tiempos clásicos, ¿no? O de repente como ¿qué podríamos decir? Como un Alejandro Magno, algo así, ¿no? Con ese claro, algo pensamiento, con así. esa idea, ¿no? Entonces, o sea, la cuestión también ha ido evolucionando, ¿no? El pensamiento de acuerdo, pues, a las etapas, ¿no? Y quizás lo que estemos comentando hoy, definitivamente en el futuro va a haber ciertas objeciones en cuanto a lo que se pueda decir, ¿no? Como tú dices, que en un primer momento el término conquista estaba prácticamente en boga dentro del siglo XIX, ¿no? En el pensamiento decimonónico, ¿no? Quizás por lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Ahora, Carlos, a mí Sí, me sí, sí, Wilmer. gustaría acotar algo, ¿no? Y creo que ya entrando un poco ya en nuestro tema, es que justamente el gran problema que encontramos a veces al tratar el tema del proceso de invasión y conquista de los españoles en América es que se generaliza desde un punto concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando generalmente tú conversas con aquellos que se dicen ser indigenistas, ¿no? Que lo primero que te dicen es que los españoles llegaron y esclavizaron a los indígenas, los mataron y tal. Inclusive hablan mucho de Colón, ¿no? Dicen que Colón hizo esto, lo otro, y de ahí automáticamente generalizan para los 300 años de virreinato, lo cual nos puede sonar a nosotros jalado de los pelos. Sin embargo, hay gente que lo hace así. Entonces dicen, no, pero si Colón y los españoles del comienzos del siglo XVI hicieron esto, es que para todas las épocas del virreinato fue igual. Y no es así. Y justamente me gustaría un poco, David, si nos puedes hablar cómo fue la primera etapa de invasión y conquista en el Caribe. Sabemos que al menos al principio sí fue bastante duro, Sí. ¿no? Porque, o sea, ahí sí, inclusive luego, y esto nos explicarás con mayor detalle, se tuvieron que imponer normas como las leyes de Burgos, entre otras, porque ya la forma de actuación de los españoles de aquel momento, que estamos hablando de finales del siglo XV, comienzos del XVI, sí fue bastante dura, ¿no? Que ya luego cambiaría, pero en un principio sí fue bastante dura contra Claro. los indígenas Te, te- del te refieres un Caribe. poco, claro, te refieres un poco, Wilmer, porque hubo enfrentamientos, porque al inicio todo fue de repente algo así como un encuentro paradisíaco, ¿no? Entre ambas especies, pero después, o entre ambas, Claro, al principio ambos como la pueblos, novedad, ambos ¿no? pueblos. Claro, fue algo Pero paradisíaco, algo, luego hubo algo problemas, perfecto. ¿saben? Luego hubo problemas, inclusive en uno de los viajes, Colón es llevado encadenado, ¿no? Sí. Claro, Encadenado a ajá, España. encadenado. Por ejemplo, Entonces, eso miren, también. Entonces, claro, cuéntanos, ese detalle. Ajá. David, un poco cómo Y fue esa parte, qué hay sucedió, un, qué tan hay un, duro pro- fue. hay un problema cuando llegan, bueno, llegan los barcos a las Antillas, en las primeras expediciones y sobre todo en la primera, es que se seguía un modelo muy parecido al de Portugal, ¿no? En el que la financiación del proyecto era o mixta o en algunos casos era plenamente, y luego un modelo que se va a seguir, se va a continuar, era plenamente a cargo de los interesados, ¿no? Entonces, cuando parte la expedición, parte con una deuda muy grande, así como de 2 millones de maravedís, que en la época era bastante dinero. Em, y claro, llegan con unas expectativas que no se van a corresponder con la realidad, porque ellos van buscando directamente un paso hacia los países asiáticos y a los mercados de especias.
etcétera, que por ejemplo, aquí yo tengo una camiseta que me la compré en la fundación de la Nueva Victoria, que tienen una reproducción. En el viaje de la Nueva Victoria, ya cuando Magallanes llega definitivamente al sudeste asiático, sí se ve que existía esa rentabilidad, porque cuando Te regresa, refieres al viaje de circunnavegación, ¿no? sí, En Magallanes, porque ajá. cuando regresa la única nave que regresa en ese momento, que es la Nueva Victoria, que regresa Con cargada Sebastián, de... ¿no? Con Sebastián Elcano, me parece, porque ya Sí, Magallanes había perdido la vida. Esa también fue sí, una hazaña, ¿no? Porque recuerdo que investigando, leyendo un poco, ellos estuvieron buscando un paso, ¿no? Por todo Sudamérica, ¿no? Por todo el Atlántico. Pensaban que este estuario, el estuario de este río, era el paso, y no, seguía más al sur hasta que lograron el paso por el estrecho que hoy lleva su nombre, ¿no? Qué interesante esas hazañas, porque esos fueron hazañas realmente, ¿no? Entonces eso crea Ajá. una presión, ¿no? De alguna manera para claro, claro, encontrar, ¿no? porque sí, cuando por ejemplo llega la Nueva Victoria, vuelve a España, que regresan Ujú. muy poquitos, habían Sí, muy partido pocos varias naves, sobrevivientes. se había hecho una inversión muy fuerte, tanto por parte de la corona como de los particulares, pero cuando regresa con esas especies, son tan caras en el mercado europeo que compensa con creces el viaje, ¿no? Lo que pasa es que cuando Cristóbal Colón llega a las Antillas, se quiere encontrar eso, no se encuentra eso. Entonces hay una presión desde el primer momento para la rentabilización de esa empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Buscar los metales preciosos porque son los que con mayor facilidad pueden cubrir los gastos de la expedición, ¿no? Al darse cuenta de que no hay demasiado, pues lo que va a pasar es que hay un problema y desde la corte se ve en un primer momento, por ejemplo, cuando mandan la segunda expedición, el segundo viaje, que es del año 95 en adelante, em, lo que se encuentran es que el asentamiento que quieren crear es Profeso, que es un intento de crear una colonia per se, ¿no? Lo de la Isabela, no funciona porque los cultivos que llevan no arraigan en esa franja climática em, y las personas que han viajado van con una mentalidad muy concreta, que es la mentalidad de que ellos se quieren enriquecer muy rápidamente y no quieren ponerse a trabajar al nivel que les están pidiendo, ¿no? Entonces se va a optar por una solución que es parecida nuevamente al modelo de explotación portugués que se puso en las islas de Madeira y Azores en la segunda mitad del siglo XV, que es rentabilizar esas islas mediante la explotación agrícola. ¿Cómo se va a hacer esto? En primer lugar, lo que hacen es copiar un sistema que ya existía dentro de la cultura taína, que era el de los naboríes, era una infraclase social que se dedicaba a cultivar la tierra de un determinado cacique, ¿no? Y lo van a extender a toda la población, excepto a la población, digamos, nobiliaria indígena. En este caso de las islas eran los caciques y los nitaínos, que estaban justo por debajo. Em, entonces, bueno, esos van a formar una especie de élite intermediaria, ¿no? Y este sistema, primero van a hacer uno, que es el de repartimiento, en el que directamente el gobernador de turno, que era Diego Colón o Nicolás de Obando o quien fuera, decía, para tal tipo que se va a sentar en tal parte de la isla y va a tener estas tierras, se le conceden 500 indígenas, 1000 los que fueran, ¿no? En función del Un tamaño primer del... momento de los famosos, ¿no? La famosa creación de los encomenderos, ¿no? Claro, Podemos decir que es el primer momento de todo que también se dio pues durante la conquista aquí en el Perú, durante la invasión al Perú, acá en la Huantinsuyo, ¿no? Y esto generó también conflictos más adelante porque los encomenderos, al utilizar tanta cantidad de indios, de repente a su cargo tenían tanta cantidad, ¿no? Eh, trataron de crear una especie de
señorío feudal, ¿no? Aquí, ¿no? En esta zona para repartirse las tierras, ¿no? Y en ese momento hubo la visión de querer separarse un poco de la corona española, ¿no? Y ahí viene la rebelión de los encomenderos, ¿no? Eso pues Sí. fue de repente una semilla, ¿no? Una parte inicial como para lo que vendría después. Ujú. Pues, sí, la encomienda es un sistema que se va a trasplantar desde la península. Ya existían encomiendas en, en España. Em, entonces, bueno, lo que se hace es que se adapta ese sistema a la nueva realidad para crear una cosa parecida al antiguo repartimiento, pero se va a ir acotando por una serie de legislaciones, ¿no? La primera de ellas son las leyes de Burgos de 1512 y luego se va a ir acotando la encomienda, por ejemplo, en las leyes nuevas de 1542, porque aquí va a haber una labor de ciertas personas, sobre todo eclesiásticos, como Fray Bartolomé de las Casas, eh, eh, Montesinos, etcétera, ¿no? Y esta gente lo que va a proponer es que, bueno, el trato que se le estaba dando a los indígenas era excesivo, se le estaba Excesivo, pues. obligando a unos sistemas de trabajo muy fuertes y eso había que regularlo, ¿vale? Porque por un lado estaban los intereses creados, porque la gente que ya se había sentado allí empieza a formar, digamos, un sustrato social que lo podríamos llamar como de protocriollismo, ¿no? Entonces tienen sus intereses económicos, sociales, etcétera, y ellos no quieren renunciar a ellos. Y por otro lado está gente que de España dice, bueno, es que por mucho que digamos que no nos gusta que se trate así a estos nuevos pobladores, si no instituimos esta clase de sistemas de trabajo, no existe una rentabilidad con respecto a estos territorios, por lo cual se tiene que llegar a una solución de compromiso. Lo que pasa es que el grupo de presión social de los encomenderos va a ser muy fuerte. Va a ser tan fuerte Muy que fuerte. cuando quieren introducir las nuevas medidas, en la medida de que ellos pueden, intentan que no se lleven a cabo las reformas. Y de hecho, bueno, transigen en unas parcelas muy concretas y bueno, se va a ir creando un sistema político-social que en algunos casos pues llega hasta nuestros días y que, bueno, que es bastante lesivo para la población autóctona. O sea, sí se puede decir que al principio la forma como los españoles implantaron el trabajo y todo eso, sí fue dañino para la población de ahí. O sea, sí fue bastante fuerte, ¿no? Entonces, se puede decir que al menos al principio de la invasión y de la conquista, al menos en el Caribe, sí hubo unas formas de trabajo tan fuertes y muchas veces tan explotadoras que inclusive se tuvo que poner leyes desde España para poder cortar Para esto, regular un poco, para regular esto. regular un poco eso. Ajá. No, es importante saberlo porque muchas veces a partir de ese punto es que se generaliza pues para todo, ¿no? Cuando en Claro, se realidad generaliza. sabemos de que en ese punto específico, a comienzos del siglo XVI, efectivamente hubo una regulación porque ya se cometieron excesos contra la población indígena y nativa, ¿no? Porque eso también a veces cae en la leyenda rosa, ¿no? A veces hay vuelta a españoles hispanoamericanos que nunca pasó nada acá, los españoles siempre trataron bien a los indígenas y tampoco no es cierto. También los explotaron, también hubo, porque Claro, por supuesto. lo que se buscaba Es era la naturaleza, ¿no? rentabilizar. De un proceso de este tipo, ¿no? Claro. En todas las civilizaciones mundiales ha habido eso, de todos los tiempos, ¿no? Es la naturaleza, de repente es un efecto colateral, podemos decir, es un daño que se da, pero de todos modos es lo que ha sucedido, ¿no? Es lo que ha Así sucedido. es, así es. Y lo interesante es ver eso, ¿no? Que justamente, efectivamente ha sucedido, pero hay que saber acotarlo y hay que saber entender de que va a haber también cambios a partir de la legalidad, las leyes que se implantan y sobre todo
también con las sociedades que se encuentran posteriormente, porque no va a ser lo mismo encontrarse a los taínos en el Caribe con sus formas de trabajo, su cultura y su sociedad, que encontrarse con los mexicas en Mesoamérica o los Claro, incas en por el Perú. supuesto. No, y justamente esto es para mí importante recalcar lo de las diferencias en el tiempo, porque, bueno, acá no somos ni negro legendarios ni rosa legendarios, ¿no? Acá lo que queremos es ir a la verdad histórica. Claro, Entonces, tenemos que ser objetivos, la objetividad, objetivos, ¿no? ¿no? O sea, La ciencia nos debe llevar a buscar una investigación desapasionada, en realidad, ¿no? desapasionada, de Porque al si menos. no, tenemos una mala interpretación y generamos ideas a veces que se convierten en fanatismos innecesariamente, ¿no? Innecesariamente. Entonces, yo lo que Ajá. quiero un poco entender de repente es que, o sea, Colón sí efectivamente tuvo excesos, ¿no es cierto? O sea, sí Sí, es, Sí, así sí. es, o sea, esclavizó y tuvo una serie de prácticas que, Mm. digamos, que fueron inclusive consideradas mal en su época, porque Sí, si sí, desde sí. España, ¿no es cierto?, se lo lleva Así es. enmarrocado, ¿no? Como se diría se lo acá, llevan enmarrocado, pues, ¿no? enmarrocado, Ajá. Y es él, porque se consideró que sea mal. lo que sucedió es que aprovechó una coyuntura que fue un levantamiento, el de Caonabó y Guarionex y tal, bueno, hubo un combate que se llamó la Batalla de la Vega Real del año 95, durante la segunda Segundo expedición, viaje, el segundo viaje, ¿no? y luego él castigó, ¿no? Como que castigó a la gente de esos cacicazgos y la utilizó para trabajar en las explotaciones mineras que en ese momento se desarrollaban en la isla. Entonces se impuso, como en el Congo belga, ¿no?, una especie de cuota Ujú. personal que las comunidades indígenas pues tenían que suministrar en forma de pepitas de oro, que generalmente ahí en la isla de Santo Domingo pues se sacaban de los ríos, ¿no? Se hacía un tamizado, ¿no? Em, el problema que eso tuvo es que, bueno, la explotación no era lo suficientemente rentable, entonces pues se obligaban a los indígenas a un ritmo de trabajo a destajo, ¿no? Entonces, claro, hubieron ciertas personas que dijeron, bueno, pero ¿bajo qué autoridad está esta figura Cristóbal Colón haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y luego, además, instituyó lo del reparto en ese momento se llamaba el reparto de De indios, parte de indios, ¿no? usaban ese término. Em, y bueno, como he explicado antes, era una cuestión muy personal, que él en calidad de gobernador, pues a sus conocidos, amigos, a aquella gente que quería favorecer, usaba ese recurso para darles digamos, un premio económico. Lo que pasa es que la monarquía no le va a gustar este sistema. Va a querer implementar un sistema, el de la encomienda, en el que sea la propia monarquía quien pueda decidir, en último término, quién recibe las encomiendas, si las confirma, si no, si son heredables o no. Y al final, después de un proceso muy largo, en el que se va a ir acotando, por ejemplo, uno de los principales problemas que había es que hubiera una cohabitación directa entre el encomendero y los indígenas encomendados, ¿no? Se veía que si vivían en el mismo espacio físico, los unos y los otros, es cuando se generaban mayor cantidad de abusos, porque la interacción era más directa. Entonces se terminó creando un sistema en el que una serie de meses al año se llamaba a un porcentaje de la población indígena de un determinado territorio con arreglo a hablarlo con los caciques correspondientes, y ellos trabajaban las tierras del encomendero, y pasado ese tiempo se regresaban otra vez a sus tierras porque ellos seguían viviendo allí y de hecho tienen sus propios cultivos, etcétera. Y se promovió activamente que, por ejemplo, en las zonas que fueran netamente indígenas, los españoles no vivieran allí, exceptuando si había un sacerdote.
que se supone que es el que se encargaba pues, de aculturizarles y enseñarles la nueva religión, etc. Y este es el sistema que se va a ir implantando, ¿no? Luego se va a ir viendo pues que aún así se encontraban ellos formas de seguir practicando esos abusos. Entonces, lo que sucedió es que a finales del siglo XVI y durante el siglo XVII va a haber una serie de legislaciones en las que se va a acotar mucho la encomienda, hasta que finalmente, para la segunda mitad del siglo XVII, solo se dan encomiendas para una sola vida y a extinción. O sea, una vez que el que la recibe muera, pues la encomienda se puede, o sea, ya no es que se diera a otra persona, es que ya esa figura desaparecía. Desaparece, algo así. Lo que Vuelve al sucedió es Estado. que fue reemplazado por el Claro. régimen de la Hacienda, que se parecía mucho. Se parecía mucho. Y bueno, es el régimen que llega a día de hoy a zonas como de Centroamérica, ¿no? Donde están Claro. todas estas plantaciones de exportación, por ejemplo, de la banana o el café, Claro. etcétera. Es un sistema social que sigue hasta nuestros días. Sí, Entonces, claro. hay cierta Bien. continuidad. Sí, sí, sí. David, En el caso sí, peruano fue hasta ajá, 1968, inclusive, ¿ah? con la Acá, reforma agraria de con la reforma Velasco, te agraria, refieres, así ¿no? es. Sí. Pero mira, Wilmer, según la interpretación, porque José Carlos Mariátegui es uno de los que ha hecho una interpretación muy interesante sobre lo que fue la evolución económica y sobre todo sobre la situación histórica en torno pues a la conquista, ¿no? Y la república, nos habla un poco que el español falló en el aspecto de que no supo utilizar la verdadera habilidad que llevaba el indígena aquí, sobre todo en el Tahuantinsuyo, ¿no? De cultivar la tierra, lo desarraigó, ¿no? Porque en realidad fueron llevados muchos, como tú dices, a trabajar las minas, ¿no? Y abandonaron las tierras, pero él tenía, ¿no? El indígena tenía un apego especial por la tierra, de acuerdo a su cosmovisión, ¿no? Un Ya. sentimiento que lo aferraba a ella y sabía cómo trabajarla. Si Sí. se hubiese de repente utilizado esa mano de obra bastante eficaz que había logrado conquistar los cerros con los andenes, que había logrado hacer laboratorios agrícolas en diferentes pisos ecológicos en una misma zona, ¿no? En un pequeño valle había diferentes cultivos de acuerdo a la altura, ¿no? O sea, si hubiese apoyado esto, quizás, Claro. ¿no? Quizás Si me permites, la idea ahí, hubiese sido, sí, sí, hubiera sí, sido Wilmer. diferente, pero acá hay algo, mira, José Carlos Mariátegui, que no sé si David lo conocerá, fue un pensador peruano de comienzos del Sí, siglo sí, XX, él escribió en la década de los 30, entonces, en la década de los 30, ojo, todavía claro, los claro, claro. estudios que se tenían sobre el virreinato, sobre la conquista, todavía estaban muy imbuidos con Mm. la Ajá, cuestión, digámoslo así, algo así incipientes, ¿no? Claro. decimonónica del Ajá. siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me parece a mí que José Carlos Mariátegui tiene razón en un punto, que es cierto de que por ahí hubiera sido interesante que en algunos Que puntos se se aproveche. hubiera Ajá. aprovechado, sí, pero José Carlos Mariátegui me parece que no tuvo en cuenta algo, de que las epidemias, Mm. al diezmar a la población de manera tremenda, y justo como le comentaba David antes de que conversáramos ahorita, ¿no? Por ejemplo, en el Valle del Urigancho se calcula que habían aproximadamente entre 11.000 a 13.000 personas viviendo, ¿ya? Esto es para cuando llegan los españoles en 1532 Claro, aproximadamente. David creo que, ¿sabe? Vivimos en una zona que se llama San Juan del Urigancho, ¿no? Ajá. De Entonces, repente ya les he comentado, sí, ¿no? sí, ya le he comentado ya. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa? Que 30 años después, para 1570, 1571, cuando se hace un censo en la zona, solamente hay aproximadamente algo más de 300 personas. O sea, la merma demográfica es brutal, es tremenda. Entonces, ¿qué pasa? De que está documentado de que los españoles al principio, o sea, con justamente lo que hablamos de las encomiendas, esto, lo que se buscaba al principio era no trastocar la economía tradicional, sino aprovecharse de ella. O sea, los españoles lo que buscaban era que el indígena sigue trabajando tu tierra, sigue, pero yo ahora voy a sacar usufructo de ese trabajo, ¿no? Entonces, Mm. pero al mismo tiempo, eso también, ¿qué pasa? Que la cuestión de las reducciones indígenas, Mm. efectivamente sí
afectan a la población, porque inclusive en la costa peruana hubo ciudades, bueno, nosotros le decimos así ciudades porque eran grandes, eran obviamente diferentes a las ciudades europeas que tienen otras características, pero hubo ciudades que albergaban 100.000 personas, albergaban, por ejemplo, Chan podía albergar 100.000 personas sin problema. Esto es en la costa norte. Entonces, ¿qué pasaba? De que estas poblaciones, al ser diezmadas por las enfermedades y al ser reubicadas a otro lugar, efectivamente van a sufrir, vamos a decir así, un retroceso. O sea, si antes vivían en una zona urbana, con ciudades grandes, y ahora van a ser reducidos a pequeños pueblos de cientos de personas, efectivamente va a haber, vamos a ponerlo así, una involución, ¿no?, en la urbanidad. Claro, claro. Ajá, pero, ojo, no es que los españoles premeditadamente hayan querido hacer eso, o sea, como una orden que viene desde Madrid, sino que en realidad, de alguna manera, las epidemias, al mermar a la gente, obligan de alguna manera, en las circunstancias, a que se haga eso. ¿Por qué? Porque inclusive... A que se tomen a ver, otras medidas, en otros casos, ¿no? Se tomen claro, otras medidas por la... es que no se puede entender la historia del Perú en esa época si es que no comprendes la todo el labor de las contexto. epidemias. O Claro, sea, claro. porque si tú... Eso precisamente, claro, precisamente lo que te estaba comentando, Wilmer, es la posición de Mariátegui, pero claro, como tú bien dices, está esa posición dentro del contexto de lo que se había investigado hasta ese tiempo, es verdad, Claro, es cierto, y por eso es que justamente quería tomar este punto porque a veces se consideran que las ideas vertidas en el principio del siglo XX, a veces bastante nacionalistas en el Perú, porque estaba emergiendo un movimiento indígena que no así había es. antes, que no había existido antes, porque ya lo habían dicho desde el siglo XIX muchos historiadores y también ideólogos, de que la república en el Perú no solamente es aquellos que están en la costa, sino también en los Andes, y hay que educarlos a ellos. Entonces, en Claro. esos tiempos había un fervoroso sentimiento indígena, ¿no? Y se Ajá, comenzó a revalorar el pasado. Y a así veces es. con las ideas que todavía estaban en ese tiempo propiciadas, o de repente las ideas que se conocían, ¿no? Pero no con la profundidad que después se fue encontrando con ciertas investigaciones. Claro, Eso sí pero es cierto, ojo, ¿no? sí, pero Carlos, Entonces, ojo, o sea, ajá. también hay que entender algo, ¿ah? El movimiento indigenista de finales del siglo XIX, inclusive desde mediados del siglo XIX, comienzos del Bueno, no es el XX, movimiento indigenista, todavía es un indianismo, bueno, es un recuerdo que indianismo, un ya, pero ese indianismo, ¿no? indianismo, que luego se va a Es, volver movimiento claro, se va a indigenista, volverse indígena. sí, Ajá. pero hay que aclararlo, no viene de los propios indígenas, ¿ah? Viene de Ah, las eso sí es clases, cierto, claro. viene de las clases medias urbanas de provincia. O sea, ¿quiénes son esos supuestos indigenistas o indianistas? ¿Son intelectuales Son o son intelectuales, claro. oligarcas? O sea, eso también a veces falta explicar. No es que el movimiento indigenista haya nacido del seno de los mismos indígenas aymaras, quechuas. No, 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 Claro, no. claro. ¿Qué pasa? Que en las ciudades de provincia ya poco a poco se sentía el centralismo de Lima. Entonces ellos allá, y además las haciendas también van a pasar por un proceso, poco a poco van a tener que pactar con Lima. Al crecer el presupuesto estatal acá en la capital, poco a poco se siente cada vez más la presencia del Estado, en donde antes no había mucha presencia de esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los oligarcas, los hacendados de esa época en las provincias y las clases medias intelectuales de esa zona van a ver con cierto disgusto la intromisión de la capital, ¿no? De sus funcionarios. Entonces, como Claro. defensa, van a asumir a nosotros somos de esta provincia, por ejemplo, de Cusco o de Andahuaylas o de Cajamarca, y nosotros Esto como tú somos dices, claro. propios de Sí, acá. sí, Pero, Wilmer. pero, pero a terminar la idea, Ajá. Sí, sí, entonces, ¿qué sí. pasa? Que ¿qué es lo que más está arraigado en esas zonas? Lo indígena. Entonces, ellos, a pesar de no ser, ni se Claro. consideraban indígenas y hasta a veces los despreciaban, ¿ah? Pero ¿qué va a pasar? Que por una cuestión política e ideológica van a asumir ese discurso del indígena, pero ¿para qué? Para contraponerse al poder o a la influencia de Lima, de la costa, de lo criollo. Entonces, y eso no es nada nuevo, ¿ah? Ya venía desde la independencia, ¿ah? Ya venía desde la independencia, pero en esa época se refuerza más y ahí es donde de alguna manera el movimiento indigenista actual es heredero, porque si tú ves a los indigenistas actuales, muchos de ellos, que también hay indígenas, pero muchos de ellos no son indígenas, inclusive son gente de tez clara, inclusive se ponen, ¿no? Nos violaron y mataron, pero claro, y tú ves sus apellidos y su tez y no tienen nada de indígena. ¿Por qué? Claro, Porque han claro. asumido ese discurso
Yo creo, pero claro, sí, no, sí, no, sí, no, no, Wilmer, no es indígena, no son Wilmer. indígenas. Y también está de por medio las cuestiones políticas de esos años, ¿no? Por Ajá, ejemplo, ¿dónde surge una idea mayor de esto? Cuando se crea la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y se crean diferentes estados, el estado norperuano, el sur y el estado boliviano. A partir de ahí empieza la idea de descentralizar. Y como tú ujú, bien dices, a partir de ahí empieza la idea de que también tenemos que revalorar estas zonas, estas ciudades que están algo alejadas de la capital o de la claro. metrópoli central, ¿no? Entonces, Pero, pero, por ahí pero en el empieza, caso, inclusive en esos tiempos también empiezan las novelas a hablar un poco de esta ajá, problemática indígena. no, Entonces es- empieza todo un movimiento, ¿no? Que en sí, pero acá realidad se da lo tiene paradójico. O ajá. sea, rescatas al indio histórico, pero denigras al indio contemporáneo. Y eso es hasta ahora. ¿Ah? Por eso Sí, es hasta que ahora sucede eso. O y sea, hasta ahora sucede eso. es solamente podríamos decir nosotros, es solamente pues una fachada, ¿no? Una Así es. fachada, ¿no? Una cara que se tiene, Mm. que quiere mostrar, pero con un interés, con un fin. Con un Entonces, fin, así es. Por eso es que, eso es inclusive, para mí, hay, y eso que lo podemos conversar en otro momento con mayor profundidad, pero por ejemplo, acá tenemos una izquierda que es progresista, que a diferencia de otros progresismos de otros países, la izquierda progresista acá, para mí, desde mi punto de vista, son los nietos de esos hacendados que perdieron su poder y que son de izquierda, ellos dicen, pero en el fondo lo que buscan es seguir manteniendo sus privilegios. Y claro, Mm, como son nietos de hacendados y dicen ser de izquierda progresista, toman este discurso indigenista, ¿no? claro, De claro. revalorización del indígena, pero claro, siempre De reivindicación, de pero con justicia límites. social, ¿no? De justicia social, ¿no? De Sí, justicia porque si tú social. ves sus cuadros Ajá. políticos, las élites de esos cuadros son criollos blancos. Y Mm. cuando vas bajando en estructura política, vas viendo que sus bases sí son mestizas indígenas, pero sus bases. Pero vas subiendo hacia arriba, son un grupito que son los nietos de los hacendados de siempre, ¿ah? O sea, por eso es mm. que yo no confío mucho en esa Yo izquierda, tampoco confiamos mucho ya en eso. sabes, ¿no? Bueno, acá, no sé si espero que entre nuestros amigos que nos están viendo no se sientan acá dañados, ¿no? Pero, por ejemplo, esa izquierda Aludidos de de Nuevo repente. Perú, de Verónica Mendoza, para mí es una izquierda así, Claro, pues un es cierto, es poco. cierto. Ahora, Lo volviendo un poco que al tema para no algunos, desviarnos mucho, ajá, justamente ese primer momento en el cual nos dices que hubo abusos, hubo excesos, Mm. efectivamente, pero luego cuando los españoles llegan a lo que es el continente, ¿sí? Por ejemplo, con los mexicas, en el caso de Cortés, o en el caso de Pizarro con los incas, digamos que hasta lo que yo entiendo la figura ya va a cambiar un poco, ¿no? Porque van a ver que son territorios diferentes y con complejidades distintas. Entonces, por ejemplo, para el caso del Tahuantinsuyo, yo entiendo y yo sé que, por ejemplo, cuando se quiso empezar a manejar de mejor manera, digamos, la conquista de estas tierras, hubo un problema, ¿no? Que el Tahuantinsuyo era demasiado imponente. O sea, ya no estamos hablando de islitas en el Caribe con gente cazadora recolectora, estamos hablando de una entidad estatal inclusive, a donde ibas estaba la figura omnipresente del Inca, ¿no? Que estaba a miles, a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, ahí va a haber una diferencia fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Que justamente los indigenistas actuales ven lo que pasó en el Caribe y dicen, ah, si en el Caribe Colón abusó, si en el Caribe los españoles hicieron esto, lo otro, etcétera, ah, es que seguro en toda América hicieron lo mismo. Pero en realidad, si nosotros vemos hacia el Tahuantinsuyo, inclusive Pizarro, por ejemplo, cuando viene, esto es escrito en las crónicas, ¿ah? Ellos mismos lo dicen, de que siempre estaban con miedo todo el tiempo, estaban cada vez que iban, miraban una esquina, un risco, tenían miedo de que algún grupo de indígenas venga y los tome por sorpresa. O sea, los españoles cuando vienen al Tahuantinsuyo siempre con miedo, siempre con temor, inclusive ellos mismos lo dicen, de que siempre andaban con mucho cuidado, trataban de hacerse amigos de las personas, o sea, no, esa historia que nos cuentan de que el español llegó todo triunfante al Perú y empezó así, muere, ¿no? Por todos lados, tampoco no es tan cierto, sino no que es en tan realidad cierta, pues no es tan cierta. tuvieron mucho cuidado, y es más, si hubo algún saqueo, porque lo hubo, o si hubo, por ejemplo, llegaron a un templo, es porque también, ¿qué pasaba? Que había grupos de indígenas que estaban en oposición al Tahuantinsuyo, entonces como que de alguna manera, al ver a estos nuevos personajes, sintieron que eran pues, y acá viene una cuestión mitológica, ¿no? Que eran los personajes que venían de muy lejos y que
son tan poderosos que su Dios ha hecho de que lleguen hasta acá a pesar de la distancia, ¿no? Entonces, si hicieron alguna tropelía, también no fue porque ellos solos lo hicieron, sino que había gente que al verlos los apoyó. Entonces, muchos de las tropelías, muchos de los saqueos que iniciaron fue porque también hubo nativos que los apoyaron para hacer esto. O sea, eso un poco hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque Claro, había gente claro, que estaba en contra. como tú dices, por ejemplo, Wilmer, a veces se victimiza mucho a la figura de Atahualpa, ¿no? Cuando Sí, está siendo cautivo por los españoles, pero podemos decir también que Atahualpa, estando preso, mandó matar a su hermano Huáscar, que ya lo tenía, ¿no? Que ya lo tenían claro. los españoles o los conquistadores, con el propósito de que no se alíe, ¿no? A, a estas nuevas huestes No, extranjeras. Entonces, y es entonces más, vemos que hay también una serie de actitudes que podemos encontrar nosotros y entender de acuerdo al contexto, ajá, sin claro. idealizarlas, ¿no? Lo Idealizarlas. que Porque pasa es, a veces el discurso, permíteme, Wilmer, a veces el discurso que conocemos más viene de la pluma de Garcilaso, el Inca Garcilaso, que de repente lo claro, conocen allá definitivamente, y como que él trata de escribir unas crónicas, tratando de enmendar un poco los errores que habían hecho en su redacción los cronistas españoles, según uno de sus objetivos, según una de sus metas. Pero, como le claro. dije, utilizaba siempre apasionamiento él, ¿no? Ah, Como sí. cualquier autor Ahora, europeo. la cuestión es que nosotros, en el caso peruano, a partir del siglo XIX, a partir de la República, se empieza a victimizar al indígena. Entonces al indio se lo pone como ingenuo, como tonto, así, ¿ah? Entonces, ¿qué sucede? De que calza perfectamente esa idea del indígena tonto e ingenuo con la llegada de estos españoles todopoderosos, ¿no? Entonces, digamos que se molda el discurso. Y ese discurso se ha ido enseñando hasta ahora y yo me he encontrado, y Carlos, es increíble que estamos en 2021 y hay niños de 15, de 16 años que siguen con el viejo discurso de que los españoles todopoderosos mataron a millones Y de que somos las indígenas, víctimas, y somos que la somos las víctima. víctimas, y que Ahora, tenemos David, que me romper. gustaría de repente si puedes hablarnos un poco cómo es, si tienes los datos tanto allá en Mesoamérica como en los Andes, ¿cuál es la impresión que tienen pues justamente los españoles al llegar acá y de repente diferenciada con el Caribe, ¿no? Porque el Caribe es muy diferente, no hay construcciones, no hay civilizaciones, digamos, de complejidad como en Mesoamérica y los Andes. ¿Cómo se ve esto de alguna manera en los ojos de los españoles de aquel momento? Bueno, de hecho hay un dato significativo. Estaba leyendo ayer un libro, el de Ian Heath, de Ejércitos del siglo XVI, que es muy interesante. Y decía que, por ejemplo, cuando Diego de Nicuesa avanza en la zona, la actual centro, ¿no? Veo una diferenciación muy clara entre gente que viene ya de la zona mesoamericana, ¿no? Y se vuelve a encontrar con pueblos que tienen un estadio cultural que se asemeja al isleño, ¿no? Porque había, por ejemplo, comunidades arahuac en la zona y, por ejemplo, se dan cuenta que la organización social, por ejemplo, de los chicas, pues no es tan grande, ¿no? Y de hecho, en sus crónicas, lo que dice Nicuesa es que estos indios, ¿no? Los de así, no son tan civilizados como los de México, ¿no? Ujú. Porque, bueno, cuando llegan a esa zona, y sobre todo se ve a través de la crónica de Bernal Díaz del Castillo, hacen mucha incidencia cuando llegan a a los primeros grandes centros urbanos, como el de Zempoala, cuando llegan a Tlaxcala, cuando llegan a Cholula, que era un gran centro ceremonial, y sobre todo cuando llegan a Tenochtitlan, que era la gran capital, eh, describen mucho, o sea, la organización social, se quedan sorprendidos por el tamaño de la población, por los edificios, por el sistema e- económico, por lo grandes que son los mercados, describen la diversidad de productos que hay en los mercados, describen cuál era la red de comunicación que existía en esa población, ¿no? Y eso le impresiona mucho, le impresiona mucho. Y por ejemplo, en el caso andino,
cuando se queda en la zona de Tumbes el explorador este que era griego, Candía, que luego muere durante las guerras civiles entre Candia, los, Candia. Ajá. entre los castellanos, pues se hace una primera descripción, ¿no?, de lo que es esa ciudad portuaria y de lo que se empieza a ver, ¿no?, que es la red de caminos en el Tahuantinsuyo, lo que es toda la estructura de poder, ¿no?, la complejidad de esta sociedad. Y de hecho eso va a ser uno de los factores fundamentales que va a hacer que luego cuando Francisco Pizarro vuelve a España a venderle el proyecto al emperador Carlos, em, una de las cosas que convencen finalmente para que se sancione la expedición, y no solo eso, lo más importante que quería Francisco Pizarro era tener todos los derechos de que él iba a ser la cabeza, ¿no?, de esa expedición, y que luego cuando se anexionara el territorio él iba a ser el principal gobernante, ¿no? Pues una de las cosas que se le dan al emperador Carlos es un esquema que habían hecho, un dibujo, un plano de la ciudad de Tumbes y varias riquezas que habían sacado de allí, ¿no?, de comerciar con la gente del lugar, ¿no? Entonces, pues se convencen de que, bueno, que se encuentra frente a otro núcleo de civilización que es extenso, que es rico y que ellos comparan con el núcleo Mesoamericano. mesoamericano, ¿no? Ujú. Luego, a la hora de plantear la anexión, sí es verdad que hay algunos episodios que recuerdan, por ejemplo, cuando llegan a la zona de los Tarascos, por ejemplo, este episodio de cuando se adelanta una pequeña fuerza y llega hasta Cusco y lo que hacen es sacar todo el oro del Coricancha y se van a donde estaban, bueno, estos templos donde estaban las vírgenes sagradas y tal, y se empieza a hacer una práctica común durante esta etapa de la invasión, que es entrar en estos centros y, en fin, forzar a todas las mujeres, ¿no? Claro. Sí es verdad que hay episodios Sí, de sí. ese cariz, ¿no? Podríamos discutir si se hacen por una cuestión de imposición, por una cuestión cultural, si se hacen porque en algunos casos, como por ejemplo en la Antilla, sabemos que hacían cosas porque sentían que podían, ¿no? Ah, Por ejemplo, estaba hablando el otro día con Cristian Bautista y él me hablaba de unos experimentos que se han hecho en psicología en las últimas décadas, diciendo que, bueno, que se cogían unos grupos de población muy heterogéneos, gente de diferentes tipos de etnias, edades, etcétera, y le asignaban un rol, ¿no? Y había un grupo que eran como los guardias digamos, de una prisión y otros que eran como los prisioneros. Y se dieron cuenta que eso, que gente supuestamente normal, que no tenía ninguna psicopatía ni ninguna predisposición mental o de algún tipo para, para cometer abusos sobre otras personas, puestos en esa situación de superioridad sobre otras personas, al poco tiempo terminaban haciendo ese tipo de cosas. así Con es. lo cual, no El sabemos si síndrome del realmente... esclavo que se vuelve, no, que se libera y se vuelve como el amo, algo así, Claro, algo así. Claro, entonces, es muy Ajá. interesante, o sea, acá nosotros no estamos negando de que hubo tropelías, hubo excesos, mm, hubo abusos, no, o sea, de que se dieron, pero Se creo que dieron, lo que hay claro. que tratar es de darle otro contexto, o sea, no es que, a ver, primero desde Madrid se ordenaba de que hagan eso, ¿no? Porque actualmente como que hay una idea de que, ¿por qué hicieron todo eso? Ah, porque los reyes desde España dijeron, hagan todo eso, algo así, ¿no? Como una orden directa desde allá, y no fue tanto así. Por otro lado, estos abusos que se dieron
y que efectivamente fueron así, porque no hay que negarlos. Sin embargo, también hay que matizar de que se dieron también en parte porque hubo aliados que también permitieron esto, o sea, fue una Propiciaron, sí, lucha sí. y un combate, digamos así, o sea, si los españoles llegaron a saquear Cusco, no fue porque llegaron solos, sino porque de Cajamarca, cuando son, bueno, ya tienen a Inca capturado, y luego vienen por todos los Andes, van captando aliados. Entonces, Claro, cuando y, no llegan se, a Cusco, y se dieron cuenta, y se dieron cuenta que había muchos pueblos sojuzgados por el imperio, claro, que estaban deseosos de liberarse del imperio, ¿no? A pesar de que vemos la idea, ¿no? De que en realidad había una buena organización, pero había muchos pueblos que habían sido subjuzgados. claro, Inclusive, como tú me estás diciendo, como tú estás comentándonos ahorita de que el rey de España, ¿no? Porque luego de la llegada de los españoles, muchos de los indígenas, conociendo que la existencia de un rey, ¿no? Veían en él una oportunidad de transformar de repente algunas situaciones injustas que veían, ¿no? Alrededor. Caso, por ejemplo, de Guamán Poma, ¿no? Que hace sus claro, crónicas, Nueva Crónica y Buen Gobierno, y en alguna parte de su crónica, él, bueno, en todas aparecen muchos dibujos, pero en alguna específicamente hace un dibujo en que él le está presentando su libro al emperador, ¿no? Al rey de ajá, España, tratando de mostrarle toda la verdad de lo que está sucediendo aquí. O sea, la claro. idea era no volver al pasado en muchos aspectos, sino mejor reformar las cosas que estaban dándose aquí, ¿no? Porque Claro, o sea, la misma desde un gente de primer aquella momento, ¿ah? época, Desde un primer claro, desde momento, el primer inclusive, momento, mira, o desde un sea, primer momento, ¿ah? la misma gente de aquella época veía que si había abusos, había todo lo que tú quieras, era porque iban en contra de las leyes En del contra de rey. las leyes del rey, o sea, como que el Pero rey todavía la imponía. historiografía del siglo XIX y el sentido común que se ha ido abordando a través del tiempo hasta ahora, no dice eso, pues lo contrario, te dicen como que si hubo todos esos abusos es porque desde Madrid se se, imponía todo se, eso, ¿no? Entonces, se imponía, ese es ¿no? un problema que a veces se tiene para conversar con la gente. Y nadie está para negar de repente que la ambición en la monarquía siempre ha existido, ¿no? Entre los reyes, entre los monarcas, nadie lo puede negar, ¿no? Pero en ese caso no son directamente los que han propiciado ese tipo, digamos, de Ajá. actitudes negativas. Claro, porque en realidad sí, pues sí ha habido entre los monarcas en todas partes, Ah, no, eso en sí, todas las pues. monarquías europeas siempre ha habido ese tipo de conspiración, ¿no? Ese tipo de manipulación, engaño, búsqueda de personalismo. Pero en este caso, no necesariamente tenemos que culparlo todo ahí, ¿no? Porque como le digo, como hemos visto acá y hemos comentado ahorita, ¿no? Ha habido pues una serie de hechos que se han estado dando y sobre todo de cómo los que han estado aquí en el Perú, los conquistadores, los que comenzaron a repartirse de repente los indios, tuvieron esas acciones, ¿no? Esas actitudes, ¿no? O mostraron eso, evidenciaron Claro, eso. pero justamente ahí hay algo interesante, ¿no? Que cuando se empieza la repartición de indios y todo eso, acá en el caso del Tahuantinsuyo, ojo que también no lo hicieron solos, sino que también, ¿qué pasaba? De que existían curacas, existían caciques, como le llamaron los españoles, Sí, sí, sí. que también se beneficiaron del sistema, ojo, porque como eran la Claro. bisagra, Uh-huh. como eran los que tenían, sabían y conocían muy bien su entorno, entonces, muchos de ellos se enriquecieron, digamos, de forma occidental, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que justamente cuando vienen las epidemias y empieza a mermar la población, esta gente que al principio se ve beneficiada también se ve disminuida, porque ya no están los indígenas que ellos podían manejar para servir de luego en el repartimiento para los españoles. Entonces es un tema muy complejo, o sea, no, Claro, es un tema esa bastante idea amplio también, ¿no? es Bastante amplio, ¿no? amplísimo. Amplísimo. Esa idea del español que vino y que todopoderoso empezó a esclavizar y matar indígenas no es cierta, porque en realidad tuvieron que pactar. Los Claro. grandes curacas y caciques tuvieron que relacionarse con los españoles que venían y muchos de ellos sacaron buen usufructo, como otros que Un no. O sea, usufructo, en claro. realidad es complejo, ¿no? Por eso esa idea decimonónica del siglo XIX, de victimismo, de malditos españoles y todo, ya debería cambiar, ya deberíamos eliminarlo porque nos afecta en Claro, nuestra claro, porque autoestima ese nacional. discurso también se puede ser, lo vemos recurrente en estos tiempos,
victimizando pues a la gente de aquí, del mundo andino, a la gente del pueblo. Entonces, con el factor pueblo estamos tratando de justificar a veces violencias, Así enfrentamientos, es. ataques, ¿no? Y eso también no va a lograr nada para nuestra sociedad. Lo que queremos es más bien un vínculo en el cual Así trabajemos bien es. y haya una tolerancia a las diferentes ideas que tengamos, pero al mismo tiempo, pues un conocimiento real de lo que ha sucedido. Creo Así que ha sido es. una gran, ¿no? ¿No, Wilmer? Sí, Ya ha el tiempo sido es una buena tirano para charla. En nosotros. realidad, Una gran charla y que yo creo que eh, tenemos que encontrarnos otra vez, David, ¿ah? sí, Sí, Hay sí, bastante claro, que hablar, ¿ah? Sobre todo por ahí me decías que cuando estás queráis. algo especializado en el siglo de oro español, ¿no? Sí, sí, sí. podemos Justamente, hablar del entonces, siglo de oro, ¿ah? Me el interesa siglo de oro también. español creo que hablaríamos ahí, porque el siglo Sí, de oro se habla de todos los campos artísticos, ¿no? Y Mm. también pues en la cuestión económica, porque se vuelve un imperio, ¿no? Un gran imperio España. O sea, interesante hablar también por ahí, porque sí, también vamos te a, queremos invitar ¿no? para hablar de este tema en El siglo de oro específico, de español verdad. sería interesante, ¿no? Sería Sería interesante. interesante No, de Cuando verdad, conversar David, por ahí. queráis. nos ha quedado varias cosas en el tintero. Sí. Esto Sí, de pues verdad es muy De está amplio. hecho, bueno, muy, muy interesante. Wilmer, tú estás invitado a mi programa de podcast, La Conquista, que sacamos en Vero Martis Podcast, en iVoox, y hablaremos en profundidad de todo el tema andino, tocando todos los temas, religioso, político, el proceso de conquista, etcétera. Y No, no, ahí, encantado de participar. Claro, por supuesto, cualquier cosa, tú nos dices nomás, y nosotros estamos encantados de participar en ese ámbito, en esa conversación, en esas tertulias. perfecto. Así es, muchas Eso. gracias David por estar aquí presente, pues un gusto nosotros y un honor tener pues que conversar con alguien tan conocedor, ¿no? En el plano de la historia y justamente desde España en este momento para que nos dé una visión a veces bastante imparcial, porque la visión a veces distinta de todo lo que la cuestión nacionalista local a veces es mucho mejor, ¿no? Es mucho más objetiva al Sí, respecto, ¿no? porque acá todavía tenemos, como lo hemos mencionado, esta cuestión absurdamente indigenista, podría decirlo yo. repetitiva, sobre todo, Repetitiva, ¿no? repetitiva, Los ajá. españoles vinieron a matar, a violar, a matar, a violar, y te lo repiten Sí. tanto que pues te lo Una terminas creyendo, victimización, ¿no? ¿no? Claro, Y entonces al final los incas eran unos tontos, ¿no? Unos imbéciles así que, mira, se dejaron conquistar se rapidito. dejaron hacer todo, ¿no? Sí, se Todo dejaron eso. hacer todo. Mira, porque dicen, los españoles iban pueblo por pueblo violando a las mujeres. O sea, que tan imbéciles eran los incas varones que dejaban que, Claro. no, viólate a mi mujer, ¿no? O sea, no Mm. pues, o sea, Ya son exageraciones, pues. son exageraciones. Bueno, Sí, bueno, sí. Bueno, ya Así es. de verdad un gusto conversar contigo y bueno, el un tiempo gusto, es David, un tirano. gusto. Así que bueno, Y te muchísimas invitamos a gracias. otro programa del siglo de oro, de todos modos, del siglo de oro español. Creo que sería muy Así Perfecto. es, interesante hablar. sería muy Siglo de bueno. oro. Bueno, eso es todo por ahora con nuestros amigos y muchísimas gracias. Hasta la próxima sesión. Hasta la próxima sesión. Nos vemos, Bueno, David. Gracias, gracias, Wilmer. vamos.